Hola joven, hola señorita, buenas noches ya, bienvenidos a este nuevo programa, sean bienvenidos aquí al programa Edificándonos otra vez día viernes. Gracias por acompañarnos ya en este quinto programa. El día de hoy tenemos una nueva conductora, una invitada. Bueno, si recuerdan, ella estuvo con nosotros en el segundo programa, nos compartía unos tips acerca de nuestros devocionales, bueno, y ahora es nuestra conductora del programa también. Entonces, pues bienvenida Liz, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? También muy bien, gracias. Saliendo del trabajo pensé que no iba a alcanzar a llegar, pero gracias a Dios aquí estoy. Ok, pero bueno, nuevamente queremos invitarlos a que dejen sus comentarios, a que pues nos hagan saber ahí en los, ahí pues por YouTube, por Facebook, cualquier cosa que les gustaría preguntar al invitado del día de hoy. El día de hoy tenemos un programa bien interesante, bien especial, muy importante, un tema muy relevante para cada uno de nosotros. Bueno, ahí pudieron ver los banners, es acerca de las misiones y nuestro papel en ellas. Entonces, pues si tienen alguna pregunta que les gustaría que le hiciéramos al hermano invitado, pueden dejarla en comentarios, pueden, incluso también los invitamos a que compartan esta transmisión en vivo para que sus amigos puedan verla, para que pues puedan tener más acceso a ella diferentes personas y para que esta comunidad siga creciendo. Pero bueno, Liz, preséntate un poco, a lo mejor no te recuerdan bien de aquella vez, pero cuéntanos, ¿de dónde eres? Bueno, mi nombre es Lisbeth Carrillo y soy del estado de Zacatecas. Ok, bueno, ella es, pasaste cuarto año, ¿verdad? ¿Estás en cuarto año ya de colegio? Sí, ya es mi Bueno, último año. qué nervios, ¿no? Pero bueno, el día de hoy tenemos, como decíamos, al invitado al hermano Isaac Luna. Él es un hermano que pues sirve en la ciudad de Hermosillo, es misionero al país de Sudán del Sur. Entonces, pues, sin más, vamos a darle la bienvenida para conocerlo y para que se presente con nosotros. Hola, hermano Isaac, ¿cómo está? Hola, Bien, hermano. bien, gracias a Dios. Hola hermanos, Dios les bendiga. Una bendición estar con ustedes en esta tarde. Gracias a Dios, Ya. hermano, por Nos da aceptarnos la mucho gusto. invitación. Ay, perdón, Liz. No, está bien. Nos da mucho gusto tenerlo con nosotros en el programa de hoy. Gracias, muy Así es, amables. así es, hermano, pues no sé si se acuerde de mí, pero yo ya lo conocía, estuvo aquí con nosotros hace, bueno, el semestre pasado, pero yo tomé clases con usted hace un año aquí en la Escuela Ujú. de Traductores. Sin duda, pues fue de mucha bendición, fue de mucho aprendizaje y sin duda sé que va a ser de mucha bendición también para los jóvenes, señoritas, hermanos que nos acompañan en esta noche. Pues si se puede presentar un poco, decirnos algo de usted, dónde está, acerca de su ministerio, etcétera. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Isaac Luna. Yo soy de la ciudad de Monterrey, pero fui pastor en Hermosillo, Sonora, por 14 años y maestro en el Instituto Bíblico ahí en Hermosillo, y también he enseñado módulos en la Escuela de Traductores. Dios nos ha llamado a mi familia y a mí para ir como misioneros al país de Sudán del Sur, en el continente africano, en específico para llegar con grupos étnicos no alcanzados. En Sudán del Sur hay 7 grupos étnicos no alcanzados, entonces la idea es que podamos llegar a uno de estos grupos étnicos. Estuvimos en un entrenamiento de misiones transculturales en una agencia misionera que se llama Nuevas Tribus en la ciudad de Chihuahua. Mi esposa se llama Chayito y nuestras hijas, tengo 5 hijas, ¿verdad? Y estamos ahorita visitando iglesias en Diputación, como se le llama, para poder levantar los fondos necesarios y poder así llegar al país de Sudán del Sur. Ahorita estamos en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato. Bonita ciudad, ¿verdad? Pero bueno, hermano, Sí. muchas gracias. Pues ahorita continuamos con usted. Gracias nuevamente por acompañarnos en esta noche. Sin duda sé que Dios lo va a usar grandemente. Ya estoy ansioso por saber lo que nos va a enseñar. Y pues bueno, ahorita continuamos con usted. Igual nuevamente quiero invitarlos a que compartan esa transmisión, a que estén ahí, pues pasándola con sus amigos para que más gente pueda conectarse. Sin duda, gracias a Dios hemos tenido buenas respuestas en los programas pasados. No queremos que este sea la excepción. Sin duda va a ser de mucha bendición. Es un tema, como lo decía al inicio, muy relevante, muy importante y pues de mucha necesidad entre el pueblo de Dios. Y pues bueno, queremos que pues, nos ayuden compartiéndolo.
Y pues bueno, antes de continuar con la enseñanza, tenemos un especial. Son dos señoritas aquí de la iglesia, son Abby Arango y Sara, son hermanas. Entonces vamos a ver este especial. Bien, pues vamos a comenzar.
Ok, nuevamente bienvenidos por tercera vez. Estamos seguros que esta tercera ahora sí es la vencida. Ya creo que vimos cuál era el error. Entonces, el hermano no se quiere quedar solo en su clase, entonces vamos a estar acompañándolo durante toda la transmisión. Pero esperemos Ok. ya no exista ese error. Nuevamente bienvenidos al programa. No se desesperen, ya aquí estamos, ya dijimos hasta que podamos vamos a estar aquí. Entonces, ya de plano cuando veamos que no se puede, pues ya vamos a parar. Pero aquí seguimos mientras. Entonces, ahora sí, hermano, pues ahora sí, nuevamente es su tiempo. Muy bien, pues les mencionaba acerca de el asunto de misiones y cuál es nuestro papel. ¿Cuál es tu papel como joven? Ya sea que seas un universitario, un trabajador, que estés estudiando en un colegio, un instituto bíblico, pero para poder saber cuál es nuestro papel, creo que es importante entender o saber qué es misiones. Y bueno, la palabra misiones, ¿verdad? En un diccionario meramente secular, es encargo y poder que se da a una persona para desempeñar algún cometido, ¿verdad? Ahora, cuando pensamos en Juan capítulo 20, Hechos, perdón, 1:8, la palabra de Dios dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, perdón. Ahí podemos encontrar tanto el encargo como el poder, ¿verdad? Que el Señor nos está dando. Ahora, aquí lo importante es poder entender qué es lo que Dios nos está encargando y el poder, bueno, ya lo tenemos cada uno de nosotros. Ahora, la palabra misiones en sí tú no la vas a encontrar en la Biblia. Si tú vas de Génesis, Apocalipsis, tú no la encuentras en la Biblia. Ahora, no porque no está en la Biblia, no significa que no es una enseñanza bíblica. De hecho, la palabra Trinidad tampoco está en la Biblia, pero la enseñanza de la Trinidad sí está. Y en el mismo sentido, las misiones, ¿verdad? La palabra no la encontramos en la Biblia, pero la verdad sí. Dios ha deseado reconciliarse con el mundo y desde Génesis capítulo 3 Dios ha desarrollado un plan para reconciliar al ser humano consigo mismo. Ahora, la palabra misiones, nuestro idioma, el idioma español, es un idioma que viene de latín, ¿verdad? Y la palabra en latín yo envío viene de la palabra mito, que también se conjuga como misio. Ahora, cuando piensas en eso, vamos a Juan 20:21, la palabra del Señor dice, como el Padre me envió, así también yo os envío. Entonces, la idea de misiones es uno que es enviado, pero la responsabilidad o la parte no solamente es del misionero, porque debe haber uno que es enviado, pero también deben haber los enviadores. Ahora, ¿cuál es tu parte, verdad, en esto? Tienes dos lados, o eres enviado o eres enviador. Y la palabra de Dios nos da ciertos aspectos, ¿verdad?, de lo que es las misiones. Y quiero compartir con ustedes una definición, ¿verdad?, que a través de escuchar predicaciones, de estudiar, de leer la Biblia, he sido maestro ya por 17 años de la clase de misiones en el Instituto Bíblico en Hermosillo, Sonora, Instituto Práctico de Benecer y Seminario. Y me di la tarea de escribir una definición para que mis alumnos pudieran entender, ya sea que fueran a ser pastores, su responsabilidad como pastor en cuanto a las misiones, o ya sea que fueran a ser misioneros. Entonces, tú como joven, universitario, trabajador, llamado, etcétera, ¿cuál es tu parte? Ahora, por eso es importante entender qué es misiones. Y misiones lo he definido de esta manera: Dios aparta y envía a través de la iglesia local un creyente entregado y capacitado con los dones a una nación, pueblo o etnia del mundo para cumplir con la gran comisión y traspasar dicha responsabilidad a un creyente de esa localidad con el fin de que Dios sea glorificado. Ahora, lo que es importante es poder ver qué dice la palabra de Dios. No es tanto qué es mi definición, pero qué dice la palabra de Dios, porque realmente esta definición ha salido de la palabra de Dios y es importante que podamos considerarlo. Y bueno, la primera parte comienza con Dios aparta y envía a través de la iglesia local a un creyente entregado. Ahora vamos por favor a Hechos capítulo 13, por favor. Hechos capítulo 13.
versículos del 1 al 3, Hechos 13, 1 al 3, dice la palabra de Dios ahí en Hechos 13, 1 al 3, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Ahora, ahí estamos hablando de una iglesia local. Y joven, es importante que cada uno de nosotros podamos estar involucrados en nuestra iglesia local. Creo que no hay o no debiera haber llaneros solitarios de que yo tengo mi propia ministerio, mi propia vida, etcétera. De hecho, una de mis preocupaciones, ¿verdad? En estos tiempos de la pandemia y de cómo ha trascendido el uso de la tecnología, un programa como esto, es que las personas dejan de asociarse con su iglesia local y ahora son ciber creyentes, o no sé cómo mencionarlo, ¿no? Entonces, pero dice aquí la palabra de Dios, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, nota lo que dice, había profetas y maestros. Ahora, no está hablando meramente del puesto de profeta o el puesto de maestro, sino que está hablando de los dones que Dios ha dado a la iglesia. El profeta no nada más era uno que predecía el futuro, el profeta era un proclamador de las verdades de Dios. Y el maestro es ese que desglosa, que explica al creyente lo que la palabra de Dios dice. Entonces dice ahí que había profetas y maestros. Ahora, las personas que estaban ahí, y eso es lo maravilloso, y una de las cosas tristes de los jóvenes cristianos hoy en día es la falta de identidad. Yo he dado un estudio, ¿verdad?, acerca de esto, de la falta de identidad. Y aquí vemos hombres con un pasado, con un trasfondo, ¿verdad? Dice que estaba, número uno ahí, estaba Bernabé, un cristiano judío, piadoso, era el que siempre estaba tratando a los indeseables como Juan Marcos, como Saulo de Tarso. Después también tenemos a Simón, el que se llamaba Níger. Níger, la palabra Níger es de negro, probablemente de África, del sur de la parte media sur de África. También tenemos a Lucio de Cirene, que es del norte de África, tal vez no tan negrito, ¿verdad? Más como nuestro tipo de aspecto. Tenemos a Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, una persona con educación, con posición, etcétera. Y tenemos también a Saulo. Ahora, aquí Saulo, ¿verdad? Asesino, fariseo, fanático, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, aquí vemos esta gama de creyentes tan diferentes, con un contexto muy diferente. Y yo creo que aquí, ¿verdad? Habemos una gama de personas con contextos diferentes, pero creo que lo importante es lo que está por decir el versículo 2. Y nota lo que dice ahí la palabra de Dios, ministrando estos al Señor. En la definición que escribí, Dios aparta y envía a través de la iglesia local un creyente entregado. Ahora, creo que es algo muy importante poder entender que la obra de Dios no es algo que se hace en la carne, sino es algo que se hace en el espíritu. Por eso puse esa frase ahí, entregado, un cristiano que está caminando con Dios. En ese sentido, tenemos a estos hombres con trasfondos tan diferentes, con pasados diferentes, con vidas diferentes, con luchas diferentes, pero lo que les caracteriza a todos ellos es que estaban ministrando al Señor. No estaban ministrando para que los viera el pastor, no estaban ministrando para que los viera la iglesia, estaban ministrando al Señor. Y joven, creo que una de las tentaciones de nuestros días es ministrar para ser visto, es ministrar para tener una fama, es ministrar para tener likes, es ministrar para ser alguien. Pero aquí lo importante que vemos en estos hombres es que estaban ministrando al Señor. Estaban ministrando y estaban ayunando. Y dice la palabra de Dios, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Ahora, aquí, como mencioné, o eres enviador o envías, ¿sí? Y aquí la frase, dijo el Espíritu Santo, el contexto obviamente dice, había en la iglesia que estaba en Antioquía. Entonces, ¿a quién le dijo el Espíritu Santo? No se lo dijo nada más al pastor, no creemos en una iglesia episcopal. No se lo dijo nada más a los líderes, no creemos nada más en una iglesia de presbiterios, de ancianos. Dijo a la iglesia. Ahora,
aquí tu papel, entonces, vamos a decir que Dios no te llama para ser misionero, eres ingeniero, abogado, doctor, médico, albañil, vendes bonais o no sé qué, ¿verdad? Y aquí el punto es, Dios quiere usarte a ti también para poder dirigir a otros. La palabra de Dios no dice que Bernabé y Saulo, Dios les habló y les dijo, ahí nos vemos, con permiso, yo voy a hacer lo que yo quiero. No, Dios usó a la iglesia. Ahora, ¿cuál es el deber de una iglesia? Entonces, una iglesia enviadora. Estar caminando con Dios, estar conectados con Dios para cuando Dios quiere dirigir al misionero. En un sentido, Dios no solo llama al misionero, Dios también está llamando a la iglesia. Entonces, ¿cuál es tu parte en eso? Es caminar con el Señor, porque no nada más los que deben de caminar con el Señor son los misioneros, son los pastores, son los evangelistas. No, creo que cada cristiano ahí tenemos una parte. ¿Por qué? Porque al enviar misioneros tenemos que aprobar que realmente el Señor está dirigiéndolos en ese sentido. Entonces, dice ahí, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, hay dos lados ahí. Dios dirigiendo a la iglesia para aprobar el llamado del misionero, pero Dios llamando al misionero. Ahora, aquí, y aquí viene algo muy importante dentro de esta definición de misiones. Comenzamos con el hecho de que Dios aparta y envía a través de la iglesia local un creyente entregado, pero no nada más un creyente entregado, un creyente capacitado con los dones. Vamos a Efesios capítulo 4, por favor. Allí en sus Biblias, Efesios 4, versículo 11, dice la palabra de Dios, y él mismo está hablando de Jesucristo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio a que los he llamado. Ahora, tal vez vienen muchas dudas, ¿cómo voy a saber que soy llamado? Bueno, si entendemos aquí la metáfora que a continuación va a usar, esto es algo muy importante. Dice ahí, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Ahora, cada uno de nosotros, todos los que ahorita nos están viendo, oyendo y los que lo verán después, quiero decirles que cada uno de nosotros tenemos un don, por lo menos. Ahora, esos dones determinan tu función en el cuerpo, ¿sí? Tu don te da una función, entonces, ¿cuál es tu parte? El llamado, o también lo que yo le llamo la dirección del Señor, tú ya tienes dones, don de predicar, predicas en tu iglesia local, en la ruta, etcétera. Pero ahora Dios te va a dirigir a esos dones que vas a usar en un lugar específico, en un tiempo en específico, en un ministerio en específico, ¿sí? A eso es lo que también mencionamos como llamado, ¿sí? Entonces, es importante que entendamos que nuestros dones van a determinar nuestra función en el cuerpo. Ahora yo quiero preguntarte, ¿cuáles son tus dones y cómo los estás usando? Aquí no es un asunto de que qué te gustaría hacer, que qué has soñado con ser, sino, dice ahí, Él mismo constituyó. El Señor Jesucristo es el que constituyó. La pregunta es, ¿cuáles son los dones que tienes y para qué los estás usando? Ahora, muchas veces encuentro que muchos jóvenes tienen dones para servir, para ministrar, pero los están usando para su propio provecho, para su propio deseo, para su propio gloria, vamos a decirlo así. Entonces, tus dones van a determinar tu función en el cuerpo, ¿verdad? Y la dirección del Señor es dónde, cuándo y cómo vas a usar esos dones. Entonces, Dios aparta y envía a través de la iglesia local un creyente entregado y capacitado con los dones a una nación, pueblo o etnia del mundo. Y Lucas 24:47 nos dice ahí en la palabra de Dios, dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado a todas las naciones. La palabra naciones es la palabra etnos. Hay más de 8,000 grupos étnicos y obviamente el misionero va a una nación, a un pueblo o a una etnia del mundo. La responsabilidad es alcanzar a cada grupo etnolingüístico con su propia cultura, con su propio idioma, para el Señor, para la gloria de Dios.
Entonces, es importante que entendamos nuestra parte en este asunto. Dios apartando, ahora, como digo, o envías o eres enviador. A una nación, pueblo, a un creyente entregado y capacitado con los dones, a una nación, pueblo del mundo, para cumplir con la gran comisión. Ahora, Mateo 28, 19 y 20 es un pasaje conocido. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ahí encontramos dos verbos en forma de mandato, el verbo hacer y el verbo id. Ahora, en la forma en que funcionaba el idioma griego, el verbo imperativo es hacer discípulos, un seguidor de Cristo. El verbo ir tiene la misma forma de bautizando y enseñando y es yendo. Ahora, nota esto. Muchas veces, como bautistas fundamentales independientes, tenemos nuestro día de ganar almas, de ganancia de almas, de evangelismo, testificar, como tú le quieras llamar, y ya, con ese día que ya cumpliste, eres un héroe de la fe. Pero la palabra yendo tiene más el sentido mientras vas yendo en la vida. Si estás en la universidad, mientras estás yendo en la vida, vas a la universidad, al trabajo, a la escuela, los vecinos, los primos, los amigos, etcétera, ¿qué debemos de estar haciendo? Yendo a ser un seguidor de Jesús. ¿Cómo comienza una persona a ser un seguidor de Jesús? Pues le evangelizamos, le hablamos del evangelio, la persona es salva y comienza el proceso en su vida de ser un seguidor de Jesús. Entonces, yendo a ser discípulos mientras estoy en el camión, en el avión, en la parada, en el hospital, etcétera. Pero también la idea de yendo es si la colonia siguiente, ¿verdad? Las personas no han escuchado, estamos aquí en la colonia de la iglesia, entonces yendo hasta donde ellos están, tocando una puerta, si esa es la metodología que usamos, etcétera. Pero también los sursudaneses están allá, algunas tribus sin Cristo, sin esperanza, entonces yendo hasta Sudán del Sur, voy a ser discípulos, comienzo con evangelizarle, pero le llevo a través del proceso de la vida cristiana. Normalmente usamos discipulado para decir 12 lecciones, 10 lecciones, pero realmente esa es la frase enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hacer discípulos es todo un proceso que implica yendo, bautizando y enseñando. Ahora, la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Que he aquí, y esa frase he aquí es también un mandato y es, presta atención, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, nuestra definición dice, Dios aparta y envía a través de la iglesia local a un creyente entregado y capacitado con los dones a una nación, pueblo o etnia del mundo para cumplir con la gran comisión y traspasar dicha responsabilidad a un creyente de esa localidad. Según de Timoteo 2:2 nos dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Ahora, la definición menciona que Dios aparte envía a través de la iglesia local a un creyente entregado. Aquí Pablo le dice a Timoteo, hombres fieles, que sean idóneos. La definición dice capacitado con los dones. Entonces, tú puedes ser ese hombre fiel, esa mujer fiel, con los dones, capacitado, y la pregunta es, ¿qué estás haciendo con eso? El misionero, la responsabilidad es traspasar la responsabilidad. Nosotros vamos a ir a Sudán del Sur, que, si Dios quiere, vamos a terminar nuestros días ahí, pero lo que sí es importante es que yo como misionero traspase la responsabilidad. ¿Quién puede pastorear mejor una iglesia en Sudán del Sur? Pues un sursudanés. Entonces, Dios aparta y envía a través de la iglesia local un creyente entregado y capacitado con los dones a una nación, pueblo o etnia del mundo para cumplir con la gran comisión, traspasar dicha responsabilidad a un creyente de esa localidad con el fin, la meta final es que Dios sea glorificado. Ahora, normalmente tenemos la idea que Dios sea glorificado, la gloria de Dios tiene que ver con la música, pero realmente la gloria de Dios es un estilo de vida. La gente en Sudán del Sur y la gente en muchas partes del mundo están adorando ídolos, están adorando piedras, vacas, ratas, gatos, etcétera, pero no están glorificando a Dios. Y el hecho de que vamos para allá, sí es porque van rumbo al infierno, están perdidos, pero también es porque el nombre de Dios no está siendo puesto en alto en ese lugar. Y por eso es tan importante. ¿Por qué? Porque no pueden, están incapacitados por ello. ¿Por qué? Porque están viviendo para sus propias vidas. Entonces, por eso es tan importante que podamos entender la necesidad de la obra misionera. Ahora, ¿cuál es tu parte? Yo he escuchado gente que dice, o vas o das, pero yo veo en la Biblia que no, una cosa no suplanta a la otra. Creo que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de dar, de orar, pero de ir.
Y la obra misionera es algo en lo cual jóvenes como ustedes pueden estar involucrados orando. Con el acceso a la tecnología, tú puedes ir, ¿verdad? Hay una aplicación que se llama Etnias No Alcanzadas. Tú lo puedes buscar así en Play Store y estar orando por grupos étnicos cada día, una etnia al día. Tú puedes buscar una lista de los países del mundo y orar por ellos. Tú puedes encontrar, hay un ministerio que se llama La Voz de los Mártires y puedes orar por los países donde hay persecución de cristianos. ¿Cuál es tu parte? ¿Verdad? Pero también Dios a algunos de ustedes les ha dado las capacidades y habilidades de ser trabajadores, empresarios, etcétera, y tú puedes apoyar de esa manera. Ahora, algunos de ustedes tienen estudios universitarios. Hay países donde yo no puedo entrar con mis estudios bíblicos, pero tú sí puedes entrar con tus estudios universitarios. ¿Por qué? Todas las naciones, todos los pueblos, todas las etnias. Y dentro de la estrategia para entrar a grupos étnicos no alcanzados, a veces tu profesión tendrá una parte en la estrategia. Entonces, hermanos, por eso es importante que entendamos qué es misiones. Dios aparta y envía a través de la iglesia local un creyente entregado y capacitado con sus dones a una nación, pueblo o etnia del mundo para cumplir con la gran comisión y traspasar dicha responsabilidad a un creyente de esa localidad con el fin de que Dios sea glorificado. ¿Cuál es tu parte que estás haciendo tú como joven? No, pues yo primero voy a vivir mi vida. No, por eso, en esa vida que Dios quiere que vivas, de académica, ocupacional, ¿cuál es tu parte? ¿O envías o eres un enviador? Entonces, quiero animarles en considerar y pensar estos aspectos, ya con una definición más clara de lo que es la obra misionera. Y bueno, si en algo puedo contestar alguna pregunta para ustedes con confianza, por ahí le voy a mencionar a Víctor. Creo que tengo unos videos con este estudio un poco más desarrollado y tal vez podemos compartirlos para que los puedan ver y puedan considerar un poquito más lo que hemos mencionado en esta noche. Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Señor, gracias te damos por tu palabra que nos enseña claramente qué es las misiones. Y eres tú que nos has capacitado con nuestros diferentes dones, habilidades, y nos quieres apartar, usar como vasos limpios para cumplir con la gran comisión en un país, grupo, etnia del mundo, para que las personas te conozcan, te glorifiquen. Te ruego, Señor, que tú uses a cada uno de los muchachos que están y verán este video. Gracias por la oportunidad que me has dado de compartir tu palabra en nombre de Cristo. Amén. Por la enseñanza, hermano. Sin duda alguna fue una bendición y en verdad que todos, cada creyente tenemos parte, o bueno, Dios quiere que tengamos parte en la obra misionera y muchas veces es un área que se descuida. Entonces, muchas gracias por la enseñanza, fue de mucha bendición. Gracias a Dios. Ok, sí, hermano, muchas gracias en verdad por esta enseñanza. Fue de tremenda bendición, sin duda. Me había estado pues preparando, leyendo algunos libros que nos había recomendado en las modulares pasadas, y sin duda dijo una frase que, bueno, no frase, una verdad en cuanto al pasaje clave de la Gran Comisión en Mateo. Estaba leyendo hace unas semanas un libro que se llama Radical. Es un libro, pues, bueno, David Platt es el autor. Es un libro muy bueno en cuanto a avivamiento, en cuanto a pues hacer algo más con tu cristianismo y que no seas solamente un cristiano de banca. Y justamente decía eso acerca de Mateo 28, 19 y 20, que pues bueno, muchas veces nos concentramos en que hacer la gran comisión es salir a un lugar afuera, es ir a otro país, misiones transculturales, etcétera. Y creemos que la gran pues comisión, bueno, sí es hacer discípulos y todo lo que conlleva, pero siempre como que dejamos de lado esa parte de ir, como que asumimos, y usted lo mencionaba, que el ir es salir de donde tú estás, y realmente no, y incluso el autor lo ponía de una forma muy simple, que y justo como usted también lo decía, el ir es donde estás, a donde vayas, mantente haciendo la gran comisión.
Digo, no importa si vas a tu tienda, si vas a la escuela, si vas en el camión, estás cumpliendo la gran comisión en cualquier lugar que estés yendo. Eso es, pues, también el verbo en griego creo que da esa idea también. Entonces, pues, no sé, me emocionó mucho esa parte de cómo lo mencionó. Yo ya lo había pensado para decirlo y que nos explicara más eso, pero usted lo dijo durante la clase. Pero bueno, vamos a leer algunos comentarios que han dejado por aquí. Bueno, en la transmisión primera, en la que había fallado, un hermano había preguntado acerca de qué eran los grupos étnicos. Bueno, igual no sé si nos siga viendo el hermano, pero igual si le gustaría nada más brevemente mencionar algo acerca de grupos étnicos. Sí, un grupo étnico se define por ser un grupo, se le llama etnolingüístico, o sea, tiene un idioma, se define por idioma, una cultura, y la cultura obviamente involucra lo que sea religión y todo lo que implica en eso. Entonces, eso es un grupo étnico, se le llama también grupo indígena. Bueno, en nuestro país, en México, hoy en día se le está llamando mucho los grupos originarios. Entonces, pero al fin y al cabo, se define por su lengua y su cultura. Y obviamente en México hay 70 grupos étnicos, pero etnolingüísticos hay más o menos como unos 300, por las variantes que existen de los idiomas. Okay. Muchas gracias, hermano. Me aclaró, bueno, hasta a mí me aclaró más esa parte de la diferencia de un grupo étnico y un grupo etnolingüístico. Voy a investigar todavía incluso más respecto a eso. Digo, pero ya lo apunté aquí. 70 grupos étnicos en nuestro país, pero 300 etnolingüísticos. Creo que se refiere más a la subdivisión de un grupo, ¿verdad? Sí, a las variantes del idioma. Entonces, porque sí hay variantes y a veces no se entienden entre unos y otros y a veces llegan a entender algunas palabras. Ok. Gracias, hermano. Bueno, ahora sí leo los comentarios. La hermana Elizabeth Mozo dice, una bendición, Dios les bendiga. Pues gracias, Eli, por acompañarnos. Es fiel acompañante de cada programa que hemos hecho, gracias a Dios. También la hermana Yuray de Salto dice, una gran ayuda y bendición. Muchas gracias, hermanos. Gracias, hermano Isaac. Y realmente la hermana Elizabeth dice, esto me fue de mucho ánimo y reto respecto a la responsabilidad que tengo. Gracias, hermano. Pero bueno, esos son algunos comentarios que nos han dejado hasta ahora, pero bueno, vamos a pasar a una sección de preguntas que hemos planeado, que hemos preparado. Entonces, pues, Liz, es tu turno con tu pregunta. Bueno, yo quería, preguntarle qué conflictos hay para entrar al país de Sudán del Sur, qué problemas como usted tiene como misionero para poder entrar. Ok, para entrar a Sudán del Sur, el asunto con Sudán del Sur ahorita es que se encuentra en una guerra civil. Ahora, la guerra civil es muy diferente en Occidente que en África. En Occidente, ¿verdad? Fue los de Porfirio Díaz contra los zapatistas y villistas y etcétera. Ahora, el asunto en Sudán del Sur es que es un problema interétnico. ¿Qué es esto? Están peleando entre tribus, entre etnias. Entonces, ese conflicto ha llevado a muchos desplazados y obviamente con cierta inseguridad en el país. Ahora, para entrar en el país no es un problema por ser cristiano. De hecho, el país se considera cristiano, entre comillas, pero el gran problema sería la seguridad. Ahora, cuando entras a un grupo étnico es donde tienes que desarrollar la estrategia. Por ejemplo, en Sudán del Sur hay 3 grupos étnicos que son musulmanes. Entonces, es como aquí en México. Tú puedes entrar a México como misionero, pero otra cosa es entrar a un grupo étnico que tiene sus propios usos y costumbres y ellos deciden quién entra a la comunidad y quién no. Entonces, creo que eso es una de las áreas, por ejemplo, que nos pueden ayudar a hablar porque es que Dios nos dé sabiduría en cuál va a ser la estrategia para entrar al grupo étnico, no tanto al país. Bueno, y aparte la seguridad en el país, ¿no? Sí, bueno, vamos a estar orando por ello para que puedan, pues Dios les dé la estrategia correcta, ¿verdad? ¿Y qué idioma manejan en el grupo étnico al que usted quiere
quiere llegar? Bueno, en Sudán del Sur el idioma nacional es el inglés, pero obviamente es un idioma que se usa para comerciar. En Sudán del Sur hay 200 diferentes grupos etnolingüísticos, o sea, 200 idiomas, vamos a decirlo así, y los principales es Dinka, Nuer, pero de esos hay 7, como mencioné, grupos no alcanzados. Me perdonarás ahorita los nombres y luego como son complicados, ¿verdad? Pero hay 7 de ellos, ahorita se me fueron los nombres, pero estamos orando que Dios nos dirija a uno de ellos para poder llegar ahí y poder hacer la labor pionera, vamos a decirlo de esa manera. Pero te debo ahorita los nombres, se me fueron y son medio complicaditos. Pero sí, ahorita si los encuentro ahorita en la computadora, en un momento más te los digo, si quieren avanzamos en otra pregunta. Ok, gracias hermano por esto. Vamos a estar hablando acerca de Sudán del Sur, acerca de estos grupos y sin duda por la necesidad que representa el que usted pueda salir a ese lugar. Bueno, también mencionaba algo que fue muy interesante, sin duda pues a veces como jóvenes no sabemos como qué más hacer. Digo, pues estoy en una ruta de mi iglesia, a lo mejor estoy en algún ministerio, pero no sé a lo mejor cómo más involucrarme o cómo enterarme de la necesidad real que el mundo atraviesa. Y mencionaba pues una aplicación en Play Store que se llama Etnias No Alcanzadas. Y también mencionaba también La Voz de los Mártires, ya la estoy buscando ahorita, y también creo que tienen una página en Facebook por si gustan buscarla. Y también, bueno, yo quiero añadir otro que hace un tiempo en la Escuela de Traductores, el hermano José Morales me compartía. Se llama The Joshua Project o el Proyecto Josué en inglés, que bueno, ahí viene global entonces de todo el mundo, cuántos pueblos aún no han sido alcanzados, grupos étnicos, etcétera. Entonces, para que estemos como investigando más esa parte, a lo mejor Dios nos ha llamado a tiempo completo, pero no sabemos a dónde nos quiere llevar, dónde nos quiere utilizar. Creo que usar estas herramientas pueden darnos una idea más clara acerca de dónde Dios quiere llevarnos o dónde quiere movernos. Entonces, pues sí, ahí vamos a dejarlo en los comentarios también para que ustedes lo busquen. Son buenas herramientas, nos abren creo que el panorama en cuanto a la necesidad real en el mundo acerca de las misiones. Y bueno, a raíz de esto tengo una pregunta para usted. Bueno, como decía, pues a veces como jóvenes nos involucramos en nuestras iglesias, algunos que estamos en el colegio, en algún viaje misionero. Entonces, creo que es una buena intención el ir a otro lugar, a apoyar iglesias, a apoyar que el evangelio pues sea predicado, a que a lo mejor salga de una manera masiva, pero muchas veces recuerdo que aquella modular usted nos comentaba que esos viajes misioneros tienden a convertirse en mero turismo. Entonces, muchos jóvenes, lejos de ir a un lugar a evangelizar, van nada más a pasear, a ver qué aprenden, a conocer cultura. Entonces, creo que eso es un enfoque erróneo acerca de las misiones transculturales. Entonces, ¿qué pudiera usted decirnos acerca de ese tema del turismo misionero? Ok, la frase de turismo misionero lo encontré en un libro que se llama Evangelismo. Los viajes misioneros son muy especiales. Desde el año 2009, yo llevé equipos misioneros a Guatemala, a Ghana, a España, a los Estados Unidos y a varias partes de México. En Estados Unidos ayudamos no voy a decir a comenzar, pero sí estuvimos apoyando en el inicio de una iglesia en Denver, en Fort Collins, Colorado. Entonces, pero el peligro es ese, o sea, aquí yo creo que es muy importante el liderazgo, tanto del que lleva el equipo como del misionero que los recibe. Para nosotros es muy valioso. Los misioneros están ahí por meses, por años, sin una visita de gente de su país que diga es cierto lo que está diciendo en sus cartas. El hermano Miguel Triano anima a pastores a ir a Ghana para que vean lo que Dios está haciendo con lo que están invirtiendo. Entonces, hay dos, por ejemplo, el hermano Alfredo Díaz, ellos van con equipos para apoyar en la plantación, en el comienzo de iglesias, pero también en el caso, fuimos para apoyar, para comenzar iglesias, pero también para apoyar al misionero como tal. De hecho, una de las ocasiones, a uno de los proyectos le llamamos
Josué y Ur. Y la idea era ponernos a un lado del misionero y decirle, estamos contigo, te amamos, te apoyamos, queremos escuchar tu historia. Entonces, creo que puede haber mucho aprendizaje, Dios dirigió mi corazón en viajes misioneros. Yo fui pastor por 14 años y en viajes misioneros Dios me prendió, vamos a decirlo así. Entonces creo que es muy valioso, pero obviamente se puede perder el enfoque muy fácilmente. No estoy diciendo que todo el equipo puede perder el enfoque, pero sí los miembros. Y por eso es muy importante hacer no sé cómo decirlo, no sé si es casting o qué, pero de quiénes van a ir, ver sus motivaciones o ayudarles a enfocar sus motivaciones. Pero creo que viajes misioneros es algo que se debe hacer y tener un enfoque, ¿verdad? Como digo, puede ser para ayudar en la plantación de iglesias o puede ir para ayudar, apoyar al misionero que ya está, que ha estado trabajando y ser una bendición para ellos, para su familia. Y creo que es algo muy bueno, ¿no? Sí uso la frase turismo misionero más como advertencia que como daño, como menospreciar, porque pues yo mismo, ¿verdad? He llevado equipos misioneros desde el 2009. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Pues es muy cierto, a veces creo que tenemos que tener el enfoque correcto hacia el lugar que vamos, hacia qué es pues la prioridad en el lugar al que estamos visitando y sin duda, pues no mezclar mis deseos, mis gustos, a lo mejor en el viaje con la intención real. Entonces, y sí, pues creo que es algo bueno que nosotros como jóvenes, usted mencionaba al hermano Alfredo Díaz y pues bueno, aquí en la iglesia él estuvo encargado en cuanto a avance misionero y sin duda hay más iglesias que organizan sus viajes a otros países en los cuales podemos involucrarnos. Sin duda creo que es una excelente forma también de comprobar si Dios quiere utilizarnos de esa forma en cuanto a misiones en algún otro lugar. Entonces, pues gracias, hermano. Entonces, ahora sí, Liz, sigue tu pregunta. Eso es importante. Por ejemplo, lugares, iglesias. Bueno, hermano, nos comentaba también que ahorita está haciendo su viaje de diputación, ¿no? ¿Cuál ha sido su experiencia en el viaje de diputación y cómo considera que está nuestro país en cuanto al tema misionero? Ok, realmente nosotros hemos disfrutado mucho la diputación. Hemos sido muy bendecidos, muy retados. No estoy tratando de ser muy efusivo y, ¿verdad? Positivo, pero realmente así ha sido. Bueno, viajar con 5 hijas, desde los 7 hasta los 16 años, y mi esposa y un servidor, tiene sus retos. Obviamente llegamos a iglesias donde, por ejemplo, unos dicen, nunca había pasado alguien con tanta familia, entonces a veces no tienen todas las instalaciones, pero nosotros somos medio estándar, ¿no? Con eso. Entonces, lo hemos disfrutado mucho. También hemos estado en pueblos mágicos, hemos estado en los 2 océanos que bañan nuestro país, hemos estado en pues toda la frontera, desde Tijuana hasta Reynosa. Entonces ha sido tiempo muy bendecido, pero algo realmente que a mí me llena es ver lo que el Señor está haciendo en los diferentes lugares que visitamos, y eso realmente es precioso. Ver al Señor, a veces llegamos a pueblitos, a iglesias pequeñas, a iglesias grandes, lugares donde no te imaginabas que hubiera tantas iglesias. Entonces, ha sido muy precioso ver cómo el Señor está obrando en nuestro país, en la plantación de iglesias alrededor de nuestro país. Ahora, me preguntas cómo vemos nuestro país en cuanto a la obra misionera. Hay iglesias despertando. Acabamos de estar en una iglesia, en un lugar muy pesado, hablando del narcotráfico. El pastor ha sufrido en un sentido acoso, pero somos siendo sus primeros misioneros que van a empezar a apoyar. Entonces es muy bonito ver una iglesia que dice, ya es tiempo de que empecemos. Y hay iglesias que tienen ya muchos misioneros, han estado apoyando por mucho tiempo,
y nos están tomando. Entonces, creo que hay de todo, ¿verdad? En la viña del Señor hay gente que quiere ser enseñada, hay gente que está dispuesta a recibirte y a lo mejor no te va a apoyar, pero creo que siempre la actitud. Cuando nuestras hijas eran pequeñas, ustedes saben cuando los niños, ¿verdad? Van a la tienda, ¿verdad? Y les dejan el juguete y el niño va emocionado ahí en el carrito, ¿verdad? Con el juguete, ¿verdad? Bien contento. Y luego llega el lloro y crujir de dientes. Cuando le van a quitar el juguete en la caja y el niño empieza a gritar y a llorar y luego la mamá le echa mentiras. Mañana vamos a venir a comprar el juguete. Bueno, nosotros enseñamos a nuestras hijas precisamente para evitar eso. Les enseñamos una verdad. ¿Qué es lo único que uno merece? Y realmente lo único que uno merece es el infierno. Y eso guarda nuestro corazón de pensar que merecemos algo. Entonces, por ejemplo, a nuestras hijas les decimos, miren, si nos pasan primero en la fila, si nos dan buena comida, si nos dan regalos, gracias a Dios no los merecemos. Por tanto, cuando no somos tratados como en otras iglesias, gracias a Dios, porque lo que merecemos es el infierno. Entonces creo que es importante tener esa actitud, ¿verdad? De humildad, de reconocer que es un privilegio. Para mí es un privilegio el estar con ustedes y que ustedes me invitaron y la verdad yo creo que hay personas que pudieran estar hoy aquí, pero yo tengo el privilegio. Entonces cuando visitamos iglesias lo vemos como un privilegio. Entonces ya sea que nos han hospedado en un hotel precioso, nos han hospedado todos en un cuartito, pero es un privilegio estar en el cuartito, pudiéramos estar en la calle. Entonces, creo que como misioneros es importante que tengamos esa perspectiva, ¿no? De que es un privilegio, ¿no? Y es muy bonito, muy precioso, conocemos hermanos, quedan contactos, mis hijas conocen niños diferentes, tenemos diferentes oportunidades y la verdad ha sido un privilegio la diputación y estamos muy contentos con lo que Dios nos ha permitido experimentar. Muchas gracias, hermano. Y bueno, qué bueno que lo vean de esa manera, ¿verdad? Una vez alguien me dijo que en el ministerio no hay que esperar nada, pero hay que agradecer todo. Y yo creo Ujú. que es así. No Así sé es. si Diego tenga una pregunta. ¿Hay? Ok, A sí. ver, Juan, Yo tengo otra pregunta. Acerca de, bueno, yo sé que usted lee mucho, siempre recuerdo que nos inculcaba mucho acerca de la lectura. Entonces, esta pregunta me gustaría hacerle, ¿qué siervos o siervas de Dios, misioneros, pastores de la antigüedad han impactado su vida y anhelo para servir aún mejor a Dios? Bueno, para mí, la verdad, me reta mucho. Me ha retado mucho las mujeres solteras que han servido al Señor. Pienso en Gladys Adelward, en Amy Carmichael, ah, se me fue el nombre de una mujer que era aviadora, piloto, ¿verdad? Betty Green, y- creo. ¿Perdón? Betty Green, ¿verdad? Betty Green, pero hay otra hermana, no me acuerdo el nombre de ella, pero siempre me ha impactado mucho. Ahora, regresando a la pregunta de Liz, ¿cómo está México? Ahora, en este punto de misioneras solteras y misioneros solteros, ahí sí todavía estamos como que un poquito en pañales. Porque uno lee las biografías de ellas y se fueron y bueno, hoy en día los sociólogos llaman a la generación de cristal. Estamos haciendo una generación muy delicada. eh, Ahora sí que por todo se quiebra. Entonces, pero yo pienso en esas mujeres y digo, wow, qué tremendo. Cómo el Señor les usó, cómo caminaron, ¿verdad? Cuando una de ellas la bajan del tren transiberiano y tiene que caminar y llevar niños en medio de una guerra, yo digo, eso es admirable. Conocí a un hombre personalmente, él había sido testigo de Jehová por 40 años. 40 años. O sea, él fue salvo al fin de sus días. Y aunque él no se ostentaba como un misionero, él era un misionero. Y
cuando él decía llueva, trueno, relampaguee para ir a predicar el evangelio, era cierto. Y yo lo conocí a él cuando yo era niño, me tocó andar con él, caminar con él en pueblitos ahí de Nuevo León, y realmente fue un ejemplo. ¿Por qué? Porque él decía, si yo como testigo de Jehová, iba y andaba, pues ahora que tengo la verdad, y fue de mucho impacto este hermano, se llamaba Cecilio Salinas, un hombre no conocido, no era un conferencista, ni mucho menos, pero él ha impactado mi vida. Y bueno, mencioné estas mujeres, pero uno de los que impactó mi vida por su auto, su automotivación para aprender, fue William Carey, el padre de las misiones modernas. Él no tuvo estudios, pero estudió. Y muchas veces, ¿verdad? Ponemos como pretexto, no hay que estudiar. William Carey no estudió, no. No estudió en una escuela, pero sí estudió. Creo que cuando él tenía 10 años ya hablaba como 3, 4 idiomas, ¿verdad? Porque era autodidacta, eso es lo que quería decir hace un rato. Entonces creo que él es uno de los que ha impactado mucho mi vida en cuanto a la responsabilidad de prepararnos bien para hacer el ministerio bien. Gracias hermano por su respuesta. Y sí, ahorita Liz creo que tiene una pregunta acerca de eso de las misioneras mujeres, pero yo quiero añadir, es muy cierto eso que decías. A mí me gusta mucho leer biografías de misioneros y recuerdo, ahorita me acordé que cuando fui niño, ese interés por las misiones comenzó justo con la historia de una misionera soltera. Recuerdo que es esta Mary Slessor, que la decían la ama blanca y todo así, que vivió toda su vida entre los africanos y hasta el día que murió. Entonces creo que el leer historias así, pues sin duda, así como ha sido de bendición para usted y de ánimo y de reto, creo que puede ser reto para cada uno de nosotros si nos inspiramos y si vemos el ejemplo de misioneros en la antigüedad y misioneras que han pues dado su vida por servir a Dios. Y es cierto, ahorita que ven que menciona al hermano Cecilio, pues me acordé nuevamente de lo que decía, de que pues no merecemos nada más que el infierno. El libro de Radical, recuerdo que tocaba mucho esa parte de que a veces tenemos como iglesias mucha comodidad en que el evangelio se centra en mí, en que Dios me ama, que Dios murió por mí, etcétera, etcétera, cuando realmente el evangelio es pues llévalo a otros. Jesús murió por todo el mundo, tú ya lo conoces, ahora te toca a ti que el otro, que más gente lo conozca, que el mundo conozca a Jesús. Y es muy triste que muchas, creo que usted lo mencionaba hace un ratito, pues caemos en esa zona ya de confort o de ya de conformismo en que no hago nada. Y pues creo que el hecho de que el entender, como usted le enseñaba a sus hijas, que solo merezco el infierno y el resto pues es pura gracia de Dios, creo que pues no sé, a lo mejor abre nuestro deseo, nuestro anhelo de servir mejor al Señor. Sí. Pero, sí. Sí, definitivamente, es que es un privilegio y es lo que no entendemos. Yo no soy de los que, ay, el Señor me llamó y me arrastró, las uñas todavía están ahí en la puerta de la iglesia. No, o sea, cuando Isaías ve al Señor, y el punto es esto, el punto es enamorarnos de Dios, conocer su carácter, su persona. Cuando Isaías lo ve en el trono alto y sublime, Dios dice, ¿quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿No era el llamamiento ahí? Nada más Dios quería ver el corazón de Isaías. Isaías dice, ese rey tan grande, claro, yo aquí estoy. Y entonces Dios le dice, ok, vas a ir, vas a predicar y nadie se va a convertir. Entonces creo que el gran asunto, John Piper, no estoy de acuerdo con todo con él, pero él dice que el problema de una falta de pasión por las misiones es una falta de pasión por Dios. Entonces, ¿cómo voy a querer que alguien en otro lado del mundo conozca a Dios si yo no lo estoy conociendo personalmente en mi día a día? Entonces, por eso es importante enamorarnos de Él, conocerlo a Él, conocer su carácter, su persona. Y claro, si Él me dice, ve a Sudán del Sur, aunque hay guerra, aunque está difícil, aunque va a haber peligros, es un privilegio, pero necesitamos enamorarnos de Dios. Así es, hermano, así es. Me gustó mucho esta frase, nunca la había escuchado, ya la apunté, ya voy a leerla siempre para que no se me vaya esa pasión por el tema de misiones. Pero bueno, Liz, ahora sí tu pregunta.
Bueno, referente a la mujer en la obra misionera, ¿cuáles considera usted que son los pros y los contras de la mujer en el campo misionero a comparación del hombre? Bueno, va a depender mucho a dónde vas. Yo tengo un libro que se llama Latinos en el Mundo Islámico. Y por ejemplo, en lugares de Medio Oriente, puede llegar a ser, no sé si poder decir inmoral, pero sí mal visto que una joven soltera ande por ahí sola. De hecho, van a querer hacerte el favor de que no andes sola y que conseguirte un buen esposo. Entonces, creo que es importante analizar la cultura a la que vamos y qué papel y qué lugar va a jugar una mujer soltera. Y creo que es ahí donde radica eso. Hay países donde van a poder ir con mucha libertad, hay países donde no van a poder ir con mucha libertad, hay países donde van a correr peligros y hay países donde no van a correr peligros. Pero los hombres, por ejemplo, es un poco anormal, vamos a decirlo así, entre los latinoamericanos todavía, que un hombre esté soltero. Entonces puede ser muy sospechoso, que porque este hombre viene y quiere trabajar con los niños de nuestro pueblo, si es soltero, por qué no está casado, ya tiene 25 años, 30 años. Entonces, creo que va a depender mucho de dónde están sirviendo. Y creo que hay lugares donde vale la pena ser soltero, porque tal vez te van a matar y mejor que te vayas solito. Entonces, pero no, es en serio, hay lugares donde el peligro nos dicta que es bueno que un hombre vaya solo. Entonces, los pros y los contras pueden ser muy subjetivos. Puede estar gente de acuerdo conmigo, puede estar no de acuerdo conmigo. Lo bueno que no es Biblia. Entonces, pero los ha habido, desde el mismo apóstol Pablo, ¿verdad? Pero lo que sí no es natural es que esté solo en el sentido de solitario. Pablo trajo un equipo con él. Entonces, creo que es importante el trabajo en equipo. Ahora, como digo, hay países donde dos mujeres viviendo solas o dos hombres viviendo solos, la gente puede llegar a pensar que son, ¿verdad?, lesbianas, homosexuales. Entonces creo que es muy importante el análisis de la cultura para tomar esa decisión. Pero desgraciadamente, obviamente vamos a decir que tú, Liz, vas como misionera y visitamos tú y yo la misma iglesia, adivina a quién van a apoyar. Sí, entonces todavía en ese sentido México está en pañales. Estados Unidos ha enviado misioneros solteros. Yo conozco una iglesia en Monterrey que ha sido mucha influencia y comenzó en un ministerio de una hermana sola, o sea que era soltera. Entonces, estamos rompiendo todavía esquemas, recordemos nuestra cosmovisión latinoamericana, todavía no, como que no es normal que una persona esté soltera. Y obviamente Pablo dijo, no es de todos, ¿verdad? Y a veces es peligroso que una persona que no debiera estar soltera esté soltera. Entonces, creo que todo eso debe depender de la dirección del Señor, y es importante que podamos ser dirigidos por Él. Sí, pastor. Sí, pastor, muchas gracias. Ahora creo que Diego también todavía tiene algunas preguntitas por ahí. Adelante. Creo que la conclusión de su respuesta pasada es casémonos pronto antes de salir al campo, creo. No, no. Pero bueno, saliendo un poco en cuanto a misiones fuera en otro país y considerando que la Gran Comisión inicia desde donde yo estoy, pues entonces obviamente eso involucra que yo esté ganando almas, que yo esté discipulando, a lo mejor en mi colonia, en alguna ruta de mi iglesia. Bueno, hay algo que suele suceder. Bueno, voy a leerla tal cual está escrito, a ver si me entiende. ¿Cómo podemos evitar que a la hora de que esté evangelizando, si esta persona es salva, no tenga una mezcla entre sus costumbres religiosas y la nueva fe en Cristo? Ok, bueno, es importante, bueno, en un grupo tribal es muy importante poner un fundamento.
la gente no es un pizarrón en blanco. Sí, o sea, bueno, aquí está el pizarrón del pastor donde me estoy hospedando. Uno llega con el evangelio y empieza a escribir como si fuera un pizarrón en blanco. El camino romano, vaya, el método que usamos. Pero la gente tiene una cosmovisión, una manera de percibir el mundo. Por ejemplo, cuando uno les habla de Dios, ¿qué están pensando ellos en su mente? Entonces, por ejemplo, los tarahumaras, ellos creen que ellos son hijos de Dios y que nosotros somos hijos del diablo. Entonces, si yo llego y les quiero decir, les digo, bueno, me gustaría mostrarles cómo llegar a ser un hijo de Dios, pues ellos se van a quedar así como, ¿qué te pasa, no? O sea, nosotros somos los hijos de Dios. Entonces, el sincretismo, que es la palabra técnica para esa mezcla entre costumbres religiosas y su nueva fe, es algo muy fuerte. Traigo aquí un folleto. Eso me pasó hace 20 años. ¿Sí? Yo creo que todos hemos visto este folleto. Todo esto hice por ti. ¿Sí? Ahora, en una ocasión, yo, siendo alumno del instituto, salimos a ganar almas el sábado y luego a la siguiente semana regresé. La señora tenía un folleto como estos, ¿verdad? Lo tenía ahí en su altar, ¿verdad? Ahí puesto, donde tenía sus otros santos. Y me dijo, oye, ¿me puedes escribir la oración que me dijiste la semana pasada para poderla seguir rezando? Entonces, yo dije, caray, tiempo, ¿qué pasó? Ahora, yo no culpé a la señora, yo era el responsable por lo que comuniqué. Por eso es importante cuando estamos testificando, entender un poco de cómo piensa la persona. Cuando yo llego, normalmente me gusta preguntar, ¿usted va a alguna iglesia? Y si me dice, pues nada más a las bodas de 15 años, ya sé más o menos dónde está esa persona. Pero si me dice, no, pues yo estudio la Biblia, ya sé que es testigo de Jehová. Pues sí, ya hasta soy bautizado, es apostólico. Entonces, entiendo un poco de su cosmovisión, de su manera de pensar. Por ejemplo, gente me dice, es que yo ya fui salvo. Y hay una frase que me gusta siempre, una pregunta, que esto sirve para cuando alguien viene y te pide un consejo, cuando estás evangelizando, y es la pregunta, ¿qué quieres decir? Entonces, si alguien me dice, no, yo ya fui salvo, y yo le digo, ¿qué quieres decir con que ya fuiste salvo? No, un día yo estaba enfermo en el hospital y vi una luz al final del túnel. Y ahí supe que Dios existía y entonces, desde entonces, yo soy salvo. Esa persona no es salva. Entonces, por eso es importante preguntar, ¿qué quieres decir cuando dices que no eres pecador? ¿O qué quieres decir cuando dices que eres ateo? ¿O qué quieres decir cuando dices esto o el otro? Entonces, es la manera en que cuando entendemos la mentalidad de las personas, bueno, más o menos, y podemos evitar el sincretismo, aún en el hecho de supuestamente ellos creen. Hay que recordar que somos una nación católica, acostumbrados a rezar, a repetir algo. Entonces, por ejemplo, un sincretismo pudiera ser el que a ellos no les quede claro y pensar que porque oraron son salvos, en lugar de porque creyeron son salvos. Entonces, esos son detalles que es importante que podamos entender y entender la cosmovisión, la manera en que las personas piensan, creen, entienden y cómo vamos a introducir el evangelio. Todavía más en un grupo tribal, con sus animismos, o sea, la manipulación de espíritus, y por eso es importante, ¿verdad?, poder poner un fundamento. Si yo llego y les digo, ¿cómo se dice Dios? No, pues que honorúame. ¿Y cómo se dice te ama? Pues quién sabe, bueno, vamos a decir, honorúame y te ama. Pero ¿quién es honorúame? ¿O quién es Rayenari? ¿O quién es Mechá? ¿O quién es, te dicen Pachamama y tú ni entiendes qué es Pachamama? Bueno, Pachamama te ama. Y no estamos entendiendo quién o qué es. Entonces, por eso es importante entender un poco. Pablo, ahí en Hechos 17, dice que él observó, en todo veo que soy muy religiosos, y entonces definió quién era el Dios no conocido, el creador, pues justo, el que vino y murió y fue resucitado. Entonces, él establece un fundamento y obviamente vemos resultados en una sociedad pagana. Entonces, es importante que podamos
entender esto para prevenir precisamente eso que llamamos sincretismo, o sea, la mezcla de conceptos previos que ellos ya tienen y que realmente no sean salvos. Por eso luego vamos, testificamos y luego regresamos a la semana siguiente y no nos abren la puerta, y dice uno, ¿qué pasó? Pero pues sí creyó, no necesariamente. Yo Hola. Ya, hermano. Muy bien. Bueno, hermano, otra pregunta, ¿verdad? Ya lo llenamos de preguntas. Pero una más. ¿Qué investigación específica se debe hacer para ir al lugar donde Dios ha llamado? ¿Qué investigación específica? Otra vez, perdón, es que se me cortó. ¿Qué investigación específica se debe hacer para ir al lugar donde Dios ha llamado? Bueno, hoy en día se hace lo que se le llama viaje de reconocimiento. Y en el viaje de reconocimiento realmente la mayoría de los misioneros van, investigan cuánto cuestan las cosas, cuánto les va a costar vivir ahí. Pero realmente el conocer una cultura, tiene que estar uno ahí metido, inmerso en la palabra, en la cultura. Y hay cosas que no vas a saber y hay cosas que no vas a entender hasta después de mucho tiempo estando entre ellos. Entonces creo que es muy importante aprender el idioma. A veces usamos intérpretes, pero a veces los intérpretes no dicen todo lo que realmente uno está esperando, sino cuando vas entendiendo el idioma, la cultura, cómo piensan, cómo razonan, entonces vas entendiendo todo esto. Tal vez alguno de ustedes ha visto ciertos videos o películas de misioneros y cómo tardaron en poder comprender, ¿verdad? Cómo explicar. Hay conceptos que no existen en los grupos étnicos y solo a través de precisamente esa investigación, estudio de la cultura y el idioma es que podremos entender. Entonces, hay datos que nos da el internet, hay datos que nos dan ciertos grupos, ¿verdad? Cristianos o no cristianos, pero realmente vamos a poder conocer el grupo étnico o conocer la cultura de la ciudad, pueblo, rancho donde vamos a servir hasta que realmente estemos ahí. Cuando vamos por un mes en viajes de reconocimiento y es complicado realmente poder entender todo, sino hasta que uno vive ahí. Es cierto, es no, cierto. sí, perdón, departamento. Muy cierto lo Hacia último que arriba, dijo. No voy a entender todo hasta que yo no esté ahí. A veces investigo demasiado, pero creo que la vivencia ya en el lugar es lo que asienta todo lo que yo pude ver, a lo mejor aprendido, etcétera. Entonces, incluso aunque aprende el idioma, a veces creo que uno se puede topar con que se habla diferente a como yo lo aprendí, y tienen su forma de, a lo mejor, diferente acentuación. Tan solo el inglés no es igual en ningún, creo que país, la misma pronunciación o entonación. Entonces, es muy cierto, hermano. Yo tengo una última pregunta, déjenme buscarla, por aquí la tenía. Pues bueno, esto es en general para todos los jóvenes, sin duda, pues bueno, variamos entre diferentes edades, desde a lo mejor 14, 13, hasta 25 más, etcétera. Y algo que a veces atravesamos como adolescentes, bueno, yo ya no soy adolescente, pero que pueden atravesar adolescentes es el temor a que sí quiero servir a Dios, pero me da pena, me da vergüenza, o cómo puedo hacerlo mejor, etcétera, etcétera. Entonces, pues no sé si podría compartirnos pues algo de ánimo, algo de a lo mejor exhortación para estos jóvenes señoritas que pues de que pueden hacer más, pero no lo están haciendo. Ok. Bueno, nuestra identidad en Cristo realmente no nos la da el hacer más. La palabra, a mí me encanta la epístola a los Efesios porque nos da nuestra identidad en Cristo. De hecho, en Efesios, hice un estudio en Efesios sobre, yo le llamé las riquezas de la salvación.
Y en Efesios podemos encontrar, por lo menos yo hice una lista de 45 aspectos con los cuales yo he sido bendecido cuando vine a conocer a Cristo como mi Salvador. Entonces, a veces la tentación es hacer por hacer, porque pensamos que por hacer vamos a ser alguien. Pero nuestra identidad en Cristo es por lo que soy, es que debo hacer. No hago para hacer, sino porque soy, hago. Entonces, creo que es muy importante el que entendamos nuestra identidad. Si yo gano muchas almas, si yo me voy a Sudán del Sur y pierdo la vida allá, no soy más que el hermano que barre la iglesia, el hermano que es mantenimiento en la iglesia. Creo que lo que es importante es entender cuál es nuestra identidad en Cristo y esa lista realmente es preciosa. Me encanta, dice, somos considerados santos y fieles, nos dijo con toda bendición espiritual, nos escogió para ser santos y sin mancha, nos predestinó para ser adoptados, nos hizo aceptos en el amado, nos redimió, nos perdonó nuestros pecados, nos dio sabiduría e inteligencia, nos dio a conocer el ministerio de su voluntad, el misterio, perdón, de su voluntad, nos dio herencia, nos predestinó según el designio de su voluntad, así hemos sido sellados con el Espíritu Santo, lo podemos conocer, alumbró nuestros ojos, tenemos esperanza, tenemos riquezas, y bueno, la lista es larga. Entonces, cuando yo entiendo quién soy en Cristo, lo que era antes, dice, estaba muerto en nuestros delitos y pecados, estaba por ahí vagando, ¿verdad? En la vanidad de la mente, pero cuando entiendo quién soy, entonces mi vida debe tener un enfoque diferente. No soy misionero para tener la bendición de Dios, sino porque ya dice la Biblia, nos bendijo con toda bendición espiritual. Tengo todo en Cristo, por eso le sirvo, no para tener más. Doy a la obra, doy a misiones, doy mi ofrenda, no para que Dios me bendiga, sino porque ya me bendijo. Oro no para que llegara a ser alguien súper espiritual, sino porque ya tengo entrada. Dice, estoy sentado en lugares celestiales, tengo entrada a la presencia de Dios. Entonces creo que es importante que entendamos quiénes somos en Cristo. Y eso nos lleva en nuestra vida, en la dirección del Señor, a hacer lo que Dios quiere por quien soy. En lugar de haz, sino eres, pues vive conforme a lo que eres. Entonces, en este asunto de misiones, estamos hombres y mujeres, como digo, que entienden su identidad en Cristo, entienden quiénes son, entienden qué dones Dios les ha dado, y Dios les está dirigiendo a usar esos dones en otra parte, en otro tiempo, en otro ministerio. Ahora es tiempo de usarlos en la iglesia, en nuestra propia ciudad, en este tiempo. Pero en el momento que Dios les dirija, y para eso, ¿cómo nos va a dirigir Dios? Ya no habla a través de sueños, ni visiones, ni revelaciones. Hay que estar conectados con Él a través de la palabra y del tiempo de oración. Entonces creo que es importante entender quiénes somos en Cristo. Y bueno, si soy eso en Cristo, mi vida le pertenece. Wow, hermano, muchas gracias por esa última respuesta. Es muy cierto. No es lo que hago, sino quién soy en aquel que me ha salvado, en aquel que me ha redimido. Y creo que ese es el todo de nuestra vida en Cristo. Y sin duda muchas veces nos llenamos de tantas ocupaciones, de tanto que quiero servir en esto, pero me estoy concentrando, como decía usted, en hacer, en que pues yo puedo y voy a hacerlo, pero no como que para quién lo estoy haciendo incluso, etcétera, así. Entonces, creo que eso es muy cierto. Para poder compartir mi fe con el mundo, debo pues reconocer quién es el fundamento de mi fe, así como usted lo decía, y ese es Cristo. Entonces, es muy cierto. Cuando identifico que Cristo es el motivo de mi vida, creo que
pues mi cristianismo empieza a funcionar en cadena, en consecuencia con mis dones, etcétera, etcétera. Y, pues hermano, muchas gracias. Hice demasiadas anotaciones, ya ni sé dónde noté tantas cosas, pero voy a organizarlos. Me fue de muchísima bendición y estoy seguro que cualquier persona o joven señorita que nos está escuchando también fue de muchísima bendición su enseñanza. Siempre aprende uno mucho con usted en tan poco tiempo. Entonces, pues hermano, en verdad, muchas gracias por darnos de su tiempo. Antes de despedirlo, vamos a leer algunos comentarios que han dejado, porque sí han dejado bastantes. Vamos a ver aquí con calma. Bueno, la hermana Rosa Álvarez Pinday dice, uy, qué interesante. Sin duda sí, fue muy interesante. La hermana Lilian Rivera dice, llegué corriendo y alcancé gracias a Dios. Saludos hermanos, muy interesante el programa. Saludos hermana Lilian y gracias por acompañarnos. La hermana Rosa Álvarez dice, saludos desde Perú, hermanos. La hermana Arelia Lord dice, gracias a Dios que se pudo dar la enseñanza. Satanás no pudo estropear la palabra de Dios porque sabe que sería y será de bendición para todos. Dios prepara a sus siervos porque sabe dónde les serán útiles. Excelente enseñanza, hermano. Dios le bendiga. Gracias, hermana Eli, por acompañarnos esta noche. Bueno, también el hermano Eliud Cid, ahí dejó una pregunta, pero gracias por acompañarnos, amigo. También el hermano Manuel Merino Cepeda dice, saludos desde Ecuador, es de bendición lo que estamos escuchando. Gracias, hermanos. Saludos, hermano Manuel, gracias por acompañarnos. También el hermano Ronaldo Cortés dice, gracias, amados hermanos, estoy siendo muy edificado. Dios les bendiga mucho. Saludos, amigo, gracias por acompañarnos. Y pues, bueno, esos son algunos comentarios que nos han dejado. Y hermano Isaac, pues muchas gracias nuevamente por estar esta noche con nosotros. Sin duda voy a volver a escuchar este video porque a lo mejor cositas se me escaparon, pero creo que amplió mucho más mi visión en cuanto a misiones, mi manera de pensar entre cosas que a lo mejor yo ya daba por sentado, el recordar verdades, pues incluso añadir a esas verdades y tener un reenfoque nuevo, pues creo que es de mucha bendición, de mucha edificación y pues creo que hoy fuimos todos ministrados gracias a Dios por dejarse utilizar y pues esperamos tenerlo en alguna otra ocasión y pues hermano, muchas gracias. Saludos ahí a su esposa, a sus niñas, a ver qué día nos visitan por acá. Gracias. Para mí ha sido un privilegio y lo he disfrutado también bastante. Gracias por la invitación. Bueno, gracias a usted. Dios les bendiga. Entonces, nos vemos pronto, hermano. Y Zócalo. Creo que Liz sí volvió. Liz, ¿algo que quieres decir, amiga? Muchísimas gracias, hermano. Sin duda alguna fue de bendición escucharlo y escuchar la enseñanza y también pues el tiempo de preguntas fue de mucho aprendizaje y de bendición y esperemos que nos pueda acompañar en otra ocasión. Muchas gracias. Para servirles, Dios les bendiga. Pero bueno, Liz, qué bueno que pudiste acompañarnos ya al final del programa. Qué bueno que no te lo perdiste, ya hasta el final. Pero gracias, en verdad, a cada uno de ustedes que han dejado sus comentarios, que han compartido la transmisión. Sin duda, pues nuevamente lo voy a repetir, fue de tremenda bendición, de mucha edificación para cada uno de nosotros. No olvides compartirlo con tus amigos para que más gente pueda verlo, compartirlo con tus compañeros de iglesia, con tus amigos incluso en conversos. Es un tema muy interesante, es un tema muy necesario que debemos estar cumpliendo cada uno de nosotros como cristianos, el evangelizar al mundo perdido, no incluso saliendo a otro país, sino en mi misma ciudad, en mi misma colonia, con mi misma familia. Entonces, creo que fue de muchísima bendición. Gracias por cada uno de ustedes que nos pudo acompañar, que nos pudo ver, por cada saludo que dejaron ahí. Pues sean bienvenidos el siguiente viernes y pues, bueno, Liz, qué gusto tenerte en este primer programa. Muchas gracias, fue de mucha bendición para mí estar con ustedes y escuchar al hermano y pues igual, los animamos a que vean el programa el siguiente viernes. Dios les bendiga. Nunca encendido el carbón. Ya está encendido. El Iván, el